Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano y el día de hoy vamos a hacer la lectura acerca del capítulo 6 de domesticación del afecto y palabras carnales en el poliamor. De igual manera, esto es una lectura acerca del libro de Enciso Gyatso 2015, una travesía de las emociones al afecto en las prácticas del poliamor o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo, Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona, recordándoles que el día de mañana, sábado, vamos a tener por ahí una conferencia psicológica acerca del poliamor. Así es que saludos a todos los que están conectados y nos vemos el día de mañana para la conferencia. El día de hoy todavía es parte de esta lectura. Domesticación del afecto y palabras carnales en el poliamor. En las ciencias sociales, el lenguaje ha sido utilizado de manera muy extendida para acceder al mundo de la representación, de los significados y las construcciones. Pero ¿qué pasaría si esas mismas palabras nos dieran acceso a procesos ajenos, a los significados, a lo material, al afecto? A través de los relatos de personas que practican el poliamor, analizamos las palabras en su relación con la materialidad del cuerpo, aproximación que hemos llamado palabras carnales, que nos permite observar el proceso de domesticación del afecto, una apuesta que empieza por una decisión política que afecta al cuerpo, a las decisiones y la forma de experimentar los afectos y las emociones. Recomendamos, previo a la lectura de este capítulo, visualizar el cortometraje titulado El Monstre, nombrado así por su creadora catalana Anna Turelols Figueras, a manera de medio que ayude a crear imágenes sobre los procesos del cuerpo. Este material es una alternativa para encarnar este relato en el cuerpo de la lectora. Se puede acceder mediante el siguiente link en Vimeo. Introducción. El estudio de las palabras se ha enfocado en la dimensión simbólica de las mismas y esto ha ocasionado su exclusión en los estudios del afecto, puesto que los intereses de las teorías afectivas se situaban en los sucesos previos a la representación. Para resolver este problema propongo una aproximación llamada palabras carnales. Con ella realizaré una aproximación del afecto concentrándome en la materialización del cuerpo. Este cambio en la concepción de las palabras nos da como posibilidad el desarrollar la domesticación del afecto, que es un proceso para entrenar al cuerpo para ser consonante con la ideología política de las relaciones poliamorosas. El material recabado, como expusimos en la introducción, proviene de 7 años de un proceso de tipo etnográfico y observación participante derivado en la construcción de relatos con personas que practican relaciones de poliamor en Cataluña. Palabras como discurso. En la segunda mitad del siglo XX, el giro lingüístico marcó la forma en que las ciencias sociales produjeron conocimiento. Uno de esos cambios fue el cómo pasamos de referirnos a palabras como unidades léxicas de sonido para ser estudiadas como discurso. Este movimiento en las ciencias sociales nos enseñó que podíamos hacer cosas con palabras y que el mundo era una construcción social a través del lenguaje. Para que esta maquinaria tuviera sentido, se necesitó concebir las palabras de una manera distinta, verlas como discurso entendido como algo más que el habla, algo más que un conjunto de enunciados. El discurso es una práctica. Entender las palabras como discurso nos acercó al estudio de la dimensión simbólica de la realidad. Como consecuencia, el estudio del discurso pasó a ser una herramienta, a ser el objeto de estudio de las ciencias sociales, en la cual construimos estructuras sociales, relaciones de poder, símbolos y significados. El estudio de las palabras como discurso marcó un parteaguas en la forma de producir conocimiento. Este discurso es el medio que la psicología social, disciplina de la autora, ha usado tradicionalmente para darle sentido a las prácticas sociales y al mismo tiempo para producir conocimiento.
Ejemplo de ello es el análisis del discurso, cuyo arsenal metodológico, excelentemente desarrollado por autores como Billing, Potter, Wetherell, ha servido para analizar cómo la gente le da sentido a su realidad. El análisis del discurso se trata ante todo de una herramienta que ocupamos para producir conocimiento sobre las cosas, es decir, le interesa saber cómo las personas le damos sentido a las cosas, incrustado en una perspectiva preocupada por la producción de conocimiento. Su compromiso epistémico es tan alto que la metodología no es sin ella. En consecuencia, hay un exhaustivo trabajo empírico con un alto compromiso epistémico. Se producen los textos, se trabaja con entrevistas, focus groups, se analiza el cómo hablamos y cómo se usa el lenguaje para explicar y dar sentido a nuestra realidad. El lenguaje aquí es un medio para representar una realidad que le precede a ese lenguaje. Es una forma representacionista de entender la realidad para explicárnosla. Este compromiso ha regido las tradiciones que tratan al lenguaje como efecto, una manera de generar, recibir y producir conocimiento sobre la realidad y representarla. Sin embargo, esta no es la única función que posee. El estudio del discurso, entendido de esta forma, aborda la representación de la materialidad, pero en ningún caso la materialidad en sí misma. Un ejemplo de esta tendencia son los numerosos estudios sobre la construcción simbólica del cuerpo, que durante muchos años fueron negligentes con la materialidad del cuerpo. La excepción a esa negligencia fue liderada por autoras como Butler, Haraway y otras estudiosas feministas. Otro aspecto relevante de esta forma de estudiar la realidad es su aproximación al afecto, o mejor dicho, su no aproximación, puesto que las corrientes que han usado el lenguaje para estudiar las emociones en realidad no lo han hecho. Mientras que se estudiaba el lenguaje, los idiomas, las normas culturales, las estructuras sociales o los cambios históricos, en realidad nadie estudiaba las emociones. Las emociones se convirtieron en epifenómenos sujetos al objeto de estudio de diversas disciplinas. Palabras carnales. No sería justo decir que la única forma de estudiar las palabras es la simbólica. Estudios recientes que han surgido con mayor o menor relación a los estudios del afecto nos descubren que hay un interés por la materialidad y las palabras. Al interior de los estudios del afecto, Dennis Riley ha propuesto la idea de ataques de las palabras para asignar un afecto tangible en el lenguaje que de alguna manera se mantiene aparte de las intenciones expresivas del hablante individual, así que el lenguaje puede operar fuera de su contenido oficial. Por otra parte, pero también motivada por un interés en el afecto, la teórica queer Mill y Chin ha explorado esta relación entre lenguaje y materialidad. Para ella el medio fundamental del lenguaje es algo llamado animacie. Chen explora la historia de este concepto en la lingüística para pensar en cómo the animation, por medio de la objetificación, procede a través de y al interior del habla, como un principio de materialización de los cuerpos. Otra aproximación no representacionista a las palabras ha sido desarrollada desde el Object-Oriented Ontology de Timothy Morton y su defensa de la poesía orientada al objeto. Para Morton, estudiar un poema no es estudiar solamente el significado, incluso si expandimos el significado más allá de los parámetros establecidos. Estudiar un poema, más bien, es mirar cómo opera la causalidad. Un poema interviene directamente en la realidad de una manera causal. Si bien es cierto que estos planteamientos son distintos entre sí, existe una idea en común: la forma en la que estudian las palabras en relación a la materialidad. Evidentemente, a través de otras dimensiones que no son las simbólicas, inspirada por las propuestas recientes que han desarrollado un interés por las palabras, presentamos el concepto de palabras carnales. Consiste en pensar
las palabras en relación con la materialidad del cuerpo. Lo carnal, este cambio nos permite pasar de observar y acceder al nivel de la representación a observar y acceder al nivel de la materialidad, es decir, al afecto. La alternativa que presentó para acceder al nivel material es tomar las palabras que remiten corporalidad a lo textual, redireccionar la atención en función de las relaciones materiales y de la causalidad que están siendo expresadas en esta textualidad, sin buscar significados, sin interpretar, sin traducir, sistematizó una forma de aproximarnos al afecto, de ver el cuerpo, concretamente los lugares del cuerpo y los procesos fisiológicos que están teniendo lugar como parte del proceso afectivo. Una premisa del giro afectivo es que el afecto es preconsciente, lo que Brian Massumi define como la autonomía del afecto, es decir, que el afecto es autónomo del significado. En este intento por buscar el afecto, que es no simbólico y no representacionista, las teorías de los afectos han recurrido a reencuentros con la ciencia y las filosofías de los procesos. La apuesta de las palabras carnales es congruente con las teorías afectivas al proponerse estudiar las palabras en relación con la materialidad. Es descartar la idea de las palabras como significado o construcción para estudiar lo preconsciente, lo preindividual, es decir, el afecto. De otra manera, no estaríamos accediendo al afecto. Por lo tanto, desarrollar un análisis de las palabras centrado en la materialidad del cuerpo es consecuente con los estudios del afecto y el llamado giro afectivo. Finalmente, decir que la dupla afecto y palabras han tratado de ser conectadas en ocasiones anteriores, aun cuando no han entrado en el terreno de la materialidad, es de mencionarse los esfuerzos de las autoras como Margaret Wetherell y sus prácticas afectivas, John Crombie, con su análisis del discurso centrado en el afecto, o Paul Stener y Eduardo Moreno, con su liminalidad. Poliamor y su relación material-carnal. Parto de un material recogido tras 7 años de etnografía con un grupo de práctica de relaciones de poliamor en Cataluña, España. Personas entre los 30 y los 50 años de edad, diferente sexo y género y orientación sexual. El poliamor es una alternativa dentro del abanico de la no monogamia consensuada o no monogamia responsable, es decir, un proyecto de relación distinto al mainstream que no solo cuestiona los parámetros de las relaciones, sino que invita a sentir diferente. Se define como una relación de amor, compromiso y largo plazo entre más de 2 personas al mismo tiempo, donde todas las personas involucradas tienen conocimiento de todas las relaciones y no necesariamente es sexual. La etnografía finalizó con la colaboración de relatos de los participantes explicando momentos donde se veía claramente un cambio en la forma de sentir, donde sus palabras nos hablaban justamente del cuerpo, de sus procesos, retratos del pasado y descripciones de un presente diferente. De manera espontánea, los participantes eligieron estructuras metafóricas para poder sostener y describir esos momentos afectivo-emocionales. He utilizado seudónimos para mantener el anonimato de los participantes en consonancia con el esfuerzo que implica iniciar una práctica minoritaria. Hemos elegido nombres de héroes y heroínas. Si bien es cierto que la metáfora es una traslación de propiedades, no trataremos aquí esta herramienta como un elemento de interpretación. Recordemos que el objetivo es alejarse de la percepción de las palabras como discurso para realizar el concepto de palabras carnales. En esta sistematización, la metáfora es una suerte de interfaz que nos permite acceder al afecto. Será utilizar un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro concepto diferente. Este material ha sido revisado con el fin de seleccionar aquellos fragmentos que nos permiten desarrollar 2 conceptos, las palabras carnales, como forma de analizar las palabras en relación con la carne, asumiendo que lo carnal no es una propiedad inherente de las palabras, sino una búsqueda de la relación material de las mismas y la domesticación del afecto, proceso de reeducación del cuerpo con el objetivo de transformar la manera en que el cuerpo experiencia.
Coordenadas, trayectorias, ritmos e intensidades. Iniciamos el análisis con Elastic Girl, mujer bisexual de 51 años, divorciada y madre de una hija adolescente que decidió romper con la monogamia 10 años atrás. Ella nos habla de su experiencia bajo la estructura metafórica del monstruo. Sentimientos como inseguridades por compararme con otra persona, sentirme poco querida, tener envidia y celos. En vez de reconocer todo eso, me mostraba arisca, sarcástica o huidiza. No me mostraba yo, mostraba lo que denominamos mi monstruito. Lo recuerdo emergiendo de mi interior, desempeñando un papel lamentable, vergonzoso de manual de celos, Elastic Girl. Buscando propiedades materiales, lo primero que podemos observar es una intención de trayectoria en la descripción del evento, una agencia que va de afuera hacia adentro para más adelante darnos una suerte de coordenadas. Recuerdo los primeros tiempos, recuerdo mis crisis de miedo, recuerdo por ejemplo cuando él había pasado el día con alguien y luego por la noche había quedado conmigo y se retrasaba. La sensación física se situaba primero en el estómago, una mezcla de frustración y tristeza que al rato incorporaba ingredientes de la moral heredada, Elastic Girl. La relación material tiene ya una intención de trayectoria al que le suma un punto de origen, el estómago. A su vez reconoce que es una sensación física importante porque nos habla de una sensación del cuerpo. Este cóctel Molotov me indigestaba y para cuando nos reencontrábamos yo era incapaz de manifestar mis verdaderos sentimientos. Evidentemente nos habla de la materialidad del cuerpo, lo manifiesta dentro de la estructura de la metáfora de un proceso corporal, indigestión. Describe el punto de origen, el estómago, una trayectoria dentro hacia afuera y una cualidad, turbulencia. En este momento estamos llevando ya las palabras al terreno material. Este es el momento de carnalizar las palabras. No se trata de cómo Elastic Girl construye ni interpreta, sino de cómo sucedieron las cosas en el plano material. Estos fragmentos no solo nos dicen la localización exacta del afecto, donde el proceso afectivo CBR mayor intensidad, sino lo que está sucediendo en esa otra dimensión, la material. Nos dice de dónde parte, hacia dónde va y cómo es el movimiento. Por su parte, Hawk A., hombre heterosexual de 47 años, divorciado y padre de un menor que practica el poliamor, es desde 2007. Describe el momento en que fue a dejar a su pareja al apartamento de su segunda pareja. Él compara este evento con las mismas sensaciones de lanzarse de un paracaídas. Nos habla de las sensaciones de esa noche y su experiencia en el cuerpo. Durante las horas antes del salto, mi estómago y mi garganta se cerraron. No tenía apetito y las olas de adrenalina en mi cuerpo me darían calambres. Hawk A. Describe los epicentros de acción y proceso material que experimentaron estas ubicaciones. El estómago y la garganta se cerraron. Esto en sí mismo ya es un evento, un cambio en un momento, mientras que los calambres en el cuerpo implican una concatenación de eventos que permanecen y cuya intensidad es diferente y su resultado es rítmico. Una ubicación. Traté de dormir, pero me desperté varias veces con mi corazón latiendo como si alguien hubiera entrado repentinamente a mi casa. Una ubicación más se aloja en el corazón. El corazón no puede cerrarse como la garganta o el estómago, pero puede acelerarse alterando así el ritmo del organismo. Tenemos 4 ubicaciones, 2 eventos concretos que suceden en la garganta y el estómago, cada uno con su propia intensidad, y 2 epicentros, partes del cuerpo y corazón generando su propio ritmo. Esto nos da cuenta de un cuerpo en el que se encuentran diferentes intensidades y ritmos en 4 ubicaciones diferentes. Tenemos un cuerpo experimentando una multilocalizada polirritmia. Esto es lo que ha sido descrito por Ilya Prigogine e Isabel Stengers como condiciones lejos del equilibrio, es decir, un cuerpo experimentando en el nivel orgánico lo que sucede en el nivel atómico.
domesticación del afecto. El concepto palabras carnales que opera en el primer momento de esta propuesta nos da pie al segundo momento, la domesticación del afecto. Llamo domesticación de los afectos al proceso que inicia con una decisión, un compromiso político que ha de reeducar al cuerpo y la forma de sentir y experimentar los afectos y emociones, un cambio a nivel afectivo que repercute en lo emocional basándonos en el concepto del cuerpo biomediado de Patricia Clough, que argumenta que las capacidades del cuerpo no están determinadas genéticamente, sino que se modifican al recibir información de fuera. Es decir, que el cuerpo está siendo informado, que recibe información y esta modifica su forma y sus capacidades. Entonces, la domesticación del afecto coincide con la noción del afecto biomediado, en tanto que se envía la misma información en este caso de maneras repetidas hasta lograr cambiar la forma y la capacidad de sentir. Es una forma de arrancar de raíz de años de entrenamiento y significación monógamo para instalar un nuevo software con la información que la persona ha decidido grabar en su cuerpo. Es un cambio en la forma de experimentar sensaciones en el cuerpo que posteriormente será reflejado también en el nivel emocional, representacional y de discurso. Es domesticación porque el proceso requiere constancia y disciplina en la información. Implica tiempo, es doloroso y deseable. Esta aproximación al afecto nos permite ver que no se trata solo de un discurso de aceptación, sino una serie de prácticas que implica modificar una serie de emociones diferentes de las ya aprendidas con la monogamia. Las participantes nos narran cómo tras años de practicar el poliamor han logrado hacer que su decisión política, su compromiso con este estilo de vida, la información suministrada al cuerpo, sea consonante con la forma en que su cuerpo lo experimenta. El material nos muestra la formación al reaprendizaje en la manera de sentir y ser afectado, de experimentar las emociones, de domesticar sus afectos. De monstruo a mascota. Elastic Girl, al inicio de su relato, como leímos en el primer fragmento, describe el monstruo afectivo que se aloja en su cuerpo. Sí, era un monstruo porque no se dejaba dominar fácilmente y era abominable porque mostraba todos aquellos valores y sentimientos que ya había recibido en mi educación y había querido desterrar a lo largo de mi vida. Ya en este momento nos habla de una decisión. Había elementos aprendidos no deseables, sin embargo, todavía estaban dentro de mí y conseguían dominarme. Ambos lo mirábamos con cariño y le decíamos: «Hola, monstruito. Vaya, estás ahí. Y tienes esta forma, te veo». Mirarle con cariño, con respeto, me devolvía mi sentimiento de dignidad. Elastic Girl. En este extracto vemos lo que Paul Steiner y Edu Moreno llamaría momento liminal. Es el momento de transición entre un patrón de actividad previa y uno nuevo, de un miedo por la ausencia del control. A la vez era útil, pero no poníamos las culpas en ninguna de las personas involucradas. En vez de eso, era mirar al monstruito, mirar el conflicto. Pensaba en ese momento y le hablaba: «Monstruito, quizá la próxima vez podrías saludarnos sin mostrar tus colmillos afilados. ¿Y qué tal si la próxima vez sales más despacio o nos muestras una sonrisa?». La negociación con el cuerpo inicia claramente en esta intervención. Un momento de confrontación con el afecto donde se intenta modular la intensidad del monstruo. Hay una propuesta concreta hacia el cuerpo de experienciar el poliamor como algo deseable. El monstruo continúa estando ahí. No ha desaparecido con el tiempo, aunque no saca la zarpa con la rapidez que lo hacía antes. Y en la medida que ha crecido mi autoestima y nuestras habilidades comunicativas, el monstruo se ha hecho más pequeño, ha dejado de tener control sobre mí, se divierte, convive. Ese monstruo ahora es mi mascota, Elastic Girl. Para finalmente hablar de una mascota, una forma diferente de sentir, Elastic Girl nos permite ver literalmente cómo ella, gracias a su compromiso político-afectivo, domestica a su monstruo afecto,
Lo hace a través de la negociación de intensidades con las que se presenta. Por una parte, negociando la forma de aparecer cuando le pide que sea más amable, por otra, negociando con ella misma el tener que controlar a ese monstruo. A menor intensidad del monstruo, mayor sensación del control y por lo tanto mayor domesticación del afecto. Este relato en concreto esta forma de análisis atendiendo a las palabras nos deja ver las diferentes etapas por las que pasó la experiencia y la de domesticación del afecto. Inició con una decisión política de relación, tener claridad de lo deseable e indeseable, nos muestra una ausencia de control sobre el cuerpo y los afectos, para pasar a una negociación con el cuerpo con sus diferentes intensidades y finalmente domesticar el afecto. Cada uno de estos momentos en el proceso de domesticación refleja un cambio en las intensidades de las etapas de negociación. Desde un inicio se trató de domesticar, de aprender, de sentir diferente y reeducarnos a nivel ideológico y sensorial, de entrenar las formas en que nuestro cuerpo experimenta su propia corporalidad y pasar a una nueva forma de corporizar los afectos, del sentir monógamo al sentir poliamoroso, de consolidar el proyecto político afectivo a través de la instalación de una nueva información a nivel carnal, corporal, material. La domesticación del afecto se plantea porque hay una decisión de sostener relaciones de manera diferente, lo que implica lograr que el cuerpo sienta, controle, se mueve a ritmos diferentes para que finalmente el cuerpo lo aprenda y aprehenda. Se grabe cual software con nueva información en el sistema que cambiará por completo su capacidad de sentir. De paracaídas a montaña rusa. Por otro lado, Hawkeye describe su propio proceso de domesticación del afecto, al igual que a ella. Tomó años realizar esta transición. Después de esa primera experiencia, ha habido unas cuantas otras similares cuando mi novia pasó algún tiempo íntimo con otras personas. Con el tiempo, la elaboración y la experiencia, mi camino para ir a través de ellos ha parecido más un viaje en una montaña rusa, un salto en paracaídas. Hawkeye. La descripción de Hawkeye en este primer momento refiere también una diferencia en las intensidades en que se presentan en distintos momentos del proceso de domesticación. Es de notar que a diferencia de Elastic Girl, las agencias que comportan la intensidad están localizadas fuera del cuerpo, son estructuras, una montaña rusa y eventos como un salto de paracaídas. La ubicación de las intensidades altera las posibilidades de negociar con las mismas, en lugar de una experiencia extrema, puntual y transformadora. Siento que estoy en una más controlada, una cíclica. La secuencia de las pendientes y curvas es predecible, pero esta no significa necesariamente que la sensación es menos intenso. El estómago todavía se siente el vacío y la adrenalina aún se precipita al correr por una pendiente. La diferencia radica más bien en la fuerza del proceso enraizado de la mente racional. A diferencia de la experiencia paracaídas en la montaña rusa, la lucidez nunca desaparece, más bien consensualmente cede para permitir las descargas irracionales, gritos, lloros y llantos que el cuerpo necesita para hacer frente a los picos de miedo. El cambio de la intensidad contenida en una estructura física montaña rusa a la intensidad propiciada en el evento salto en paracaídas radica principalmente en la capacidad de control en la modulación de dicha intensidad por la diferencia de estructuras metafóricas utilizadas. El hecho de que la experiencia afectiva suceda y una y otra vez posibilitan lo que Hawkeye reconoce como un proceso enraizado. La posibilidad de controlar la experiencia aparece por vía de repetición de información que modifica las capacidades del cuerpo biomediado. La montaña rusa es más un juego
con sus reglas claras y su secuencia predecible de sensaciones de clímax y mesetas, mientras que el paracaídas fue una experiencia irrepetible donde los límites estaban borrosos y requerían cierto grado de dejar ir sin saber qué esperar a cambio. El proceso de negociación de las intensidades culmina, igual que en el caso de Elastic Girl, con el control, el ritmo y la intensidad de la agencia material. La domesticación del afecto implica modular la intensidad material, pero también generar insights prácticos sobre los mejores mecanismos para regular dicha intensidad. Por ejemplo, la estrategia de dejar ir, que incorpora el elemento lúdico de la experiencia, se vuelve un juego. Tanto el monstruo convertido en mascota como el salto en paracaídas, comprendidos como un juego, revelan una última meseta en el proceso de domesticación del afecto. El cuerpo está aprendiendo a sentir diferente y, en consecuencia, con el proyecto político poliamoroso que han decidido vivir. Como hemos visto en esta sección, la idea de un análisis de las palabras que se encuentre en su relación con la materialidad del cuerpo nos brinda la posibilidad de ubicar las coordenadas, trayectorias y ritmos e intensidades de los procesos corpóreos inmersos en las prácticas poliamorosas. Este tipo de análisis es lo que denominamos palabras carnales. De la misma manera, las experiencias relatadas con los participantes nos dejan ver cómo ha sido el proceso de modificación de las capacidades corporales. Las palabras utilizadas para narrar este proceso nos revelan diferentes instantáneas del mismo, estados localizables con cualidades específicas, el proceso a través del cual pasamos por estos estados hasta lograr sentir en consonancia con la ideología poliamorosa. Es lo que aquí hemos denominado domesticación del afecto. Nuestro héroe y heroína han desarrollado nuevos poderes, capacidades para tener la situación bajo control, porque siempre habrá enemigos que vencer, monstruos que domesticar y experiencias que resignificar y palabras que carnalizar. Conclusiones. En este trabajo hemos dibujado cómo las ciencias sociales a lo largo del siglo XX, con el llamado giro lingüístico, marcaron un rumbo epistémico en la producción del conocimiento, haciendo del discurso un estandarte. Es pertinente aclarar que, si bien es cierto que el mundo de los significados, lo social juega un papel importante en la experiencia de la emoción, este circuito tiene una contraparte, el afecto, como una intensidad expresada en el orden material, es decir, no abogamos por un determinismo biologicista, pero tampoco por uno puramente social. Hablamos de un circuito afecto-emoción en el que los elementos no simbólicos sino carnales necesitaban ser explicados en sus propios términos, sino como representación de significación. Presentamos nuestra propuesta aproximación a los efectos bajo el concepto palabras carnales, que es la manera de analizar las palabras enfocándose en su relación con las materialidades del cuerpo. En un segundo momento presentamos la domesticación de los afectos, procesos a través del cual se modifican las capacidades del cuerpo, en concreto las capacidades de respuesta corporal en una relación definida como poliamorosa. Para desarrollarla nos basamos en la idea del cuerpo biomediado, que sustenta que un cuerpo se modifica a partir de la información que recibe. Las ciencias sociales han contribuido al estudio de las emociones en su nivel de significación, idea que necesita ser completada por la dimensión material de las palabras, brecha aún por explorar, que cuenta ya con trabajos de autoras como Chen, Morton y Riley. La aproximación de las palabras carnales, así como la posibilidad de observar el proceso de domesticación del afecto, son posibles solamente si analizamos las palabras en su dimensión material. Si nos aproximamos al estudio de las palabras a través de nuestra propuesta de palabras carnales, tendremos la posibilidad de ver que estas experiencias poliamorosas implican cuerpos con múltiples epicentros de intensidad, distintas trayectorias y ritmos ocurriendo al mismo tiempo en diferentes coordenadas, escalas y velocidades, juegan un papel importante que somos capaces de apreciar solo si nos fijamos en la relación material de las palabras. Bien, hasta aquí este capítulo y ya viene como tal el final
de la travesía. Como es corto, igual lo voy a leer, es como una conclusión acerca de este libro que hemos leído. Se llama El final de la travesía. Viendo hacia atrás, podemos decir que dimos los pasos adecuados, los que tutorías, conversaciones y libros nos fueron guiando. Revisamos la literatura con respecto a las emociones y las ciencias sociales, nos dimos cuenta de cómo fueron rescatadas de su secuestro biológico y de la importancia del discurso en relación con ellas, que cegó en algún momento los estudios del cuerpo o la experiencia atinadamente estudiados más tarde por las epistemologías feministas. También fuimos a la literatura del afecto desde que era un giro afectivo hasta que se asentó como teorías del afecto. Documentamos sus pasos, metodología y bases y conexiones entre las ciencias y las teorías sociales. Presentamos al giro afectivo con la psicología social, las hicimos conversar y entender la relevancia de su recíproca existencia. Trabajamos en equipo para desarrollar un concepto que vinculase psicología social, afecto y poliamor. Para regresar a nuestra casa con propuesta de análisis en mano, las palabras carnales que claramente pueden profundizarse y mejorarse. Toda una travesía que, dicha así, sabe a poco. En este punto, después de recorrer todas estas veredas y caminos, nos damos cuenta que al final de una experiencia, una nunca llega al mismo sitio, mucho menos siendo la misma persona, no solo a nivel personal. Cuando logras entender los años y experiencias que has vivido o dejado de vivir, sino a nivel académico, cuando observas al infinito que falta por conocer. No hay forma de que esta travesía nos sea indiferente, no cuando hay reflexiones sobre la mesa que nos quitaron el sueño y en las cuales seguimos pensando. Podría haber reproches que hacer a la psicología social por no haberse involucrado en el afecto, entendido como un proceso preconsciente y prediscursivo, porque si bien la psicología social ha estudiado el cuerpo, lo ha hecho en términos de discurso de sus implicaciones políticas, no del cuerpo como materia, porque pareciese que las disciplinas están constreñidas en matrices de conocimiento muy limitadas al serle fieles a un único objeto de estudio. Entonces, por más avances que se hagan, no podríamos generar una comprensión o conocimiento profundo si solo estudiamos una dimensión sin el resto. No se trata de dejar de hacer psicología social, sino de retar los límites de la psicología social para expandirla. Podría haber reproches que hacer al giro afectivo al no ser muy cuidadoso en su relación con el discurso, más bien haber sido bastante hostil, rechazándolo a cada paso que daba. En un primer momento eso fue necesario para dar el giro hacia el cuerpo, pero ahora estamos en un punto en donde el estudio de las palabras aún puede hacer contribuciones al afecto. No es una traición a nuestras bases u objetos de estudio, es cambiar la estira y afloja por una conversación constructiva a partir de un punto de arranque diferente. Las filosofías de los procesos han generado conceptos que intentan explicar lo que sucede en el mundo, entendiendo que en los procesos se involucran agentes de diferente naturaleza. Una diversidad ontológica conectada a un proceso más complejo. Como la gente que nos conoce lo sabe, a ninguna de mis personalidades nos gustan las discusiones y nos parece que es más útil ver a dónde hemos llegado, o mejor dicho, look at the bright side of the life. Entonces podemos decir que las teorías afectivas, conversando con la psicología social, enriquecen nuestra forma de producir conocimiento. Prueba de que ello es justamente esta tesis, que lograr conciliar estos caminos que lucían perpendiculares, o mejor dicho, tangenciales, no habríamos llegado a nuestros tres aportes: la aproximación a un intimidad del concepto de liminalidad para explicar el proceso de transición de la monogamia al poliamor, acuñado el análisis de las palabras centrado en las relaciones materiales que tienen lugar en el cuerpo, llamado palabras carnales, y descrito por el proceso de domesticación del afecto, entendido como el adiestramiento del cuerpo en concordancia con el proyecto político de las personas que practican el poliamor.
Este pasado de las madres divorciadas y negociaciones en pos de las hijas llega a un final feliz si leemos las propuestas hechas en esta tesis, aun cuando no creemos que son las mejores propuestas y por supuesto no son las únicas. Consideramos que estamos contribuyendo al ampliar el espectro de respuestas y de preguntas en torno a la psicología social. Pensar en las prácticas de poliamor evidencia las agencias de los sujetos y de los cuerpos. Vemos el leitmotiv del afecto, la capacidad de afectar y ser afectado. En el poliamor observamos cómo se afectan los cuerpos, las emociones, los afectos, las relaciones. Percibimos cómo la subjetividad y el compromiso político afectan el comportamiento, el del corazón, el del estómago o el de la garganta. Notamos cómo estos órganos estas partes del cuerpo, estos procesos corporales están direccionando la experiencia del proceso de transformación que va de la monogamia al poliamor, a las prácticas del poliamor. El sostener prácticas poliamorosas es solamente una cuestión de adquirir una ideología, implica además un contacto profundo con el cuerpo, un estar consciente de lo que el cuerpo está haciendo, porque, como solemos decir en las charlas, la monogamia es un libro que ya está escrito. Sabemos qué va a suceder y cómo. Sabemos que el tiempo en que debe suceder un segundo. Sabemos el tiempo en que va a suceder un segundo. Sabemos dónde se debe sentir en el estómago. Sabemos exactamente el animal que debe sentirse, un insecto para ser preciso, una mariposa. Y sabemos que hace dentro del estómago, cosquillas. No se necesita estar consciente de los procesos del cuerpo porque ya lo dicen las abuelas. Cuando lo sientas, lo sabrás. El ser monógamo posee una ideología y desconectada del cuerpo nubla la conexión profunda que existe. Sin embargo, en las prácticas del poliamor hay que hacer un ejercicio de reencuentro y domesticación con esa conexión que no es que no exista, sino que la habíamos olvidado y que vemos deliciosamente reflejada en los textos de Hawkeye y Elastic Girl. Porque gracias a esta travesía, las compañeras de viaje también logramos desmitificar la magia del poliamor, esa falsa idea de nacer apto para amar a más de dos personas al mismo tiempo o de nunca haber sentido celos y aparentar que todo ha sido maravillosamente fácil, porque escuchar lo que tenían que confesar las palabras nos da la oportunidad de explicar el proceso por el que la persona ha pasado al decidir practicar el poliamor. Es develar los procesos corporales y también políticos, porque este solo es el inicio de un gran cambio, porque cuando uno resuelve sostener prácticas de poliamor, hay un trabajo detrás, hay un cuestionamiento a la monogamia, una decisión, una postura informada de perspectivas feministas, una cadena de desmontaje al patriarcado, un cuestionamiento a los privilegios, a lo dado por sentado, un armarse de valor, pero también de una red segura, una comunidad que ayuda a construir desde las preguntas y la cercanía, una reeducación ante la comunicación, negociación, un aprender, como dicen Meg Baker y Annie Ritchie, un nuevo vocabulario para nuevas formas de sentir. Y por supuesto, un estar al pendiente del cuerpo y ver lo indispensable que es para concebir el poliamor. Esto es lo que hace que la psicología social junto con los estudios del afecto sean unos excelentes marcos teóricos y filosóficos para estudiar las relaciones del poliamor. Sin esta conversación entre afecto y psicología social, las opciones hubiesen sido de realizar una tesis en torno a la construcción de las emociones en las personas que practican el poliamor y ver la forma en la que significan, comprenden sus prácticas, por ejemplo, o de otra manera basadas solo en el afecto. Esta tesis hablaría de materia y explicaría lo molar, lo molecular, lo atómico, y no hubiéramos propiciado la reflexión de escuchar lo que las palabras nos tenían que decir sobre los procesos corpóreos.
Ninguna de las dos propuestas es despreciable, pero tampoco eran precisas para responder a nuestras preguntas iniciales, cuyas respuestas se encontraban justamente en las palabras que habían callado los procesos materiales del cuerpo todo este tiempo. Bien, por el momento sería todo. Y nada más, por ahí, a ver, dice algo del próximo destino. Sí, leemos esta última parte, próximo destino. Cuando empiezas a viajar, terminas por asumirte adicta, piensas ya en el siguiente destino, vuelves a tus guías, internet o amigas para pensar en el que puede venir después. Y esta no iba a ser la excepción. Para los siguientes viajes proponemos una opción multidestino, pensar en el poliamor como un marco que nos permita cuestionar nuestros privilegios, cuestionar el amor romántico y tratar de romper sus mitos. Pensarlo como un lugar para acercarnos y ver cómo funciona la perspectiva feminista, qué elementos puede aportarle a las relaciones monógamas el colectivo swinger, mostrar que entre el amplio espectro de las no monogamias consensuadas, el poliamor es una de las más preocupadas por una formación de lectura e información, empezando por el feminismo, pasando por los cuerpos y sin ver el punto final. Revisar qué sucede cuando el poliamor se convierte en una estructura rígida, mirar con cuidado la división entre ser poliamorosa y practicar el poliamor, entre la militancia y la vida privada, o cómo ha sido este viraje de los primeros textos sobre poliamor escritos por mujeres para mujeres, desde la academia, en revistas focalizadas en lesbianismo, por ejemplo, a lo que es hoy en día un caballo de Troya utilizado por hombres heterosexuales para tejer y ejercer sus relaciones de poder. Conforme fuéramos contando nuestras experiencias, seguro que otras tantas compañeras se sumarían al viaje de afinar la idea de análisis de las palabras carnales centrada en la materialidad y cómo podríamos convertirla en una metodología, ya que hemos planteado reconsiderar la relación de la psicología social y el afecto. Podríamos reflexionar sobre la relación entre el lenguaje, ahora reivindicado, y el afecto, ahora bienvenido. ¿O qué tal explorar el material visual como herramienta de investigación, como iniciamos al realizar el cortometraje del Monstre? Acercarnos a otras comprensiones del cuerpo, lenguaje y afecto a partir del documental que estamos elaborando. El ejercicio de cuestionarnos diversos maridajes abriría nuevos campos para el afecto y expandiría los límites de la psicología social. ¿Qué podríamos hacer con la idea de las palabras carnales? ¿Qué efectos materiales tiene el cuerpo? ¿Qué relaciones causales de materialidad pueden ser expresadas en el lenguaje? Esta conexión entre lenguaje y afecto nos puede llevar, aventurado comentario, a producir un nuevo tipo de psicología, y nosotras que pensábamos que el viaje llegaba a su fin, lo cierto es que, como dijimos en nuestro itinerario, esto es solo el punto de partida de nuevas aventuras, a las que han llegado hasta aquí, leyendo toda la tesis por el camino marcado por el sugerido o saltándose la introducción o las conclusiones. Solo nos queda decir gracias y cuál franquicia de películas multimillonarias. Nos vemos en la siguiente entrega y tal vez con el tiempo pasemos a sentir cosillas de mariposas en el estómago o al menos enamorarse sintiendo gusanas de maguey en el corazón. Don Benja, viejecillo. Bien, hasta aquí sería entonces esta entrega de este libro, pero por ahí nos vemos en la siguiente lectura. Les recuerdo, yo soy Sicomar Susano y esta es Investigación Psicológica, y el día de mañana, el día sábado, vamos a tener entonces la conferencia psicológica acerca del poliamor. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.